Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. En el día de hoy vamos a estar retomando nuevamente el primer libro de Reyes, capítulo 11, 12 y 13, y segunda de Crónicas, capítulo 10 y 11. Y dice primera de Reyes, capítulo 11. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonais e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor le había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y decidió amarlas. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se desviara su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los estatutos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre, David no lo hará mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Por lo tanto, el Señor hizo que Hadad del Edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Joab, el comandante del ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Joab y los israelitas que estaban con él se quedaron allí 6 meses hasta que exterminaron a todos los varones edomitas. Pero Hadad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. Partieron de Madián y llegaron a Param, donde se les unieron algunos de esos hombres de ese lugar. De allí siguieron hacia Egipto y se presentaron ante el faraón, rey del país, quien le regaló a Hadad una casa y se le encargó a darle sustento y tierras. Hadad agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, una hermana de la reina Tapenés. La hermana de Tapenés dio a luz un hijo que lo llamó Genubat, y Tapanés lo educó en el palacio real, de modo que Genubat creció junto con los hijos de Faraón. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que ya había muerto David y Joab, comandante del ejército. Entonces Hadad le dijo al faraón: déjeme usted regresar a mi país. ¿Y por qué quieres regresar a tu país?, le preguntó el faraón. ¿Acaso te falta algo aquí? No, respondió Hadad, pero de todos modos déjeme ir. Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliadá, para que fuera adversario de Salomón. Rezón, que había oído de su amo Hadad Ezer, rey de Sobá, formó una banda de rebeldes y se convirtió en su líder. Cuando David destruyó a los arameos, los rebeldes fueron a Damasco y allí establecieron su gobierno. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Aram. Mientras vivió Salomón, Rezón aborreció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Hadad. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateo, oriundo de Zeredá. Su madre se llamaba Zeruá y era viuda. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien lleva puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías
días. Tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque me han abandonado y adoran a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. No han seguido mis caminos, no han hecho lo que me agrada, ni han cumplido mis estatutos y leyes como lo hizo David, el padre de Salomón. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David mi siervo, a quien escogí y a quien cumplió mis mandamientos y estatutos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus, pero su hijo le dejará una sola tribu para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí poner mi nombre, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti te atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno, sigues mis caminos y haces lo que me agrada, cumpliendo mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón por su parte intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó allí bajo la protección del rey Isaac hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre toda Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Capítulo 12. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nadab, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivió allí. Cuando lo mandaron a buscarlo, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, alivíanos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, así que le serviremos a usted. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con sus jefes que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Qué respondo a este pueblo?, preguntó. Ellos respondieron: si usted se pone hoy al servicio de este pueblo, es condescendiente con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alivíenos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a usted: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con vara, yo lo haré con látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam le respondió con brusquedad, rechazó el consejo que les había dado los jefes y siguió más bien el de los jóvenes. Entonces les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, lo haré ahora yo con un látigo. El rey no escuchó al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, y así se cumplió la palabra que el Señor había comunicado a Jeroboam, hijo de Nadab, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en la ciudad de Judá.
Más tarde el rey Roboam envió a Adorinam para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la dinastía de David. Cuando los israelitas se enteraron que Jeroboam había regresado, mandaron llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con una sola excepción de la tribu de Judá. Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: dile a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín y el resto del pueblo, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto suceda. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor lo había ordenado. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquem y fortaleció Peniel, pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que vayan y sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan, y esto incitó al pueblo a pecar mucho, más incluso cuando estos iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó altares paganos y puso como sacerdotes a gente del pueblo, incluso a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los altares paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día en que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Capítulo 13. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar un sacrificio, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman sacrificios, sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraer ese momento. El altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas ni bebas agua ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho en aquel día y lo que había dicho al rey. Su padre le preguntó: ¿por qué se fue? ¿Por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino en que había tomado. El hombre de Dios, quien había llegado a Judá, y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo:
ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano respondió: también yo soy profeta como tú, y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó, y el hombre de Dios volvió con él, y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno, y el hombre de Dios se puso en camino, pero un león le tendió en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y el león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo: ahí tienes al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor le entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta le dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. En cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino con el asno, y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver ni había despedazado al asno. Entonces el profeta se levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando: ay, hermano mío. Después de enterrarlo, el profeta le dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios, y pongan mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente se cumplirá la sentencia que, en obediencia a la palabra del Señor, él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los altares paganos de las ciudades de Samaria. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez su mala conducta, se puso como sacerdotes para los altares paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos altares, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar a causa de su caída y su desaparición de la faz de la tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nadab, así que volvió a Egipto, que es a donde había oído del rey Salomón. Cuando lo mandaron buscar, él y todo Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos ha hecho encima, así le serviremos a usted. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero volverán a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los jefes que en vida de su padre habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo?, preguntó. Ellos respondieron: si usted trata con bondad a este pueblo, es condescendiente con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien con los jóvenes que se le habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívienlo y alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Entonces jóvenes que se habían criado con él le contestaron: el pueblo que le ha dicho a usted: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndanles de este modo: mi dedo meñique es más grande que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga, y si él castigaba con ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam respondió con brusquedad, rechazó el consejo de los jefes y siguió más bien el de los jóvenes. Entonces les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. El rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios, y así se cumplió la palabra que el Señor había comunicado a Jeroboam, hijo de Nadab, por medio de Ahías de Silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una:
Pueblo mío, pueblo de Israel, todas sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que todos los israelitas se fueron a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde el rey Roboam envió a Adorinam para que supervisara el trabajo forzado, pero los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la dinastía de David. Capítulo 11. Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a las familias de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en todo para hacer la guerra contra Israel y poder recuperar el reino. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dijo este mensaje: Dile a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, y a todo Israel que está en Judá y en Benjamín, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam se estableció en Jerusalén y fortificó las siguientes ciudades de Judá: Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Socó, Adulán, Gad, Merazá, Sif, Adorayim, Laquis, Esaká, Sorá, Ayalón y Hebrón. Estas ciudades fueron fortificadas en Judá y en Benjamín. Roboam nombró gobernantes, reforzó las fortificaciones, almacenó en ellas víveres y aceite y vino, y las armó a todas con escudos y con lanzas. Así fortificó completamente todas las ciudades y quedó en posesión de Judá y de Benjamín. De todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para los altares paganos y para el culto a los machos cabrios y a los becerros que habían mandado hacer. Tras los levitas se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaba al Señor Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para poder dar sacrificios al Señor Dios de sus antepasados. Así que se solidarizaron el reino de Judá y durante casi 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron a un buen ejemplo de David y de Salomón. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jerimot, el rey David, y de Abigail, hija de Eliab y nieta de Isaí. Los hombres de ella fueron Jeús, Semarías, Sahán. Después se casó con Maca, hija de Absalón. Los hijos que ella le dieron a Abdías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amó a Maca, hija de Absalón, más que a todas sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas y 60 concubinas. También fue padre de 28 hijos y de 70 hijas. Roboam puso como príncipe heredero entre los hermanos a Abías, hijo de Maca, pues tenía la intención de hacerlo rey, y actuó con su astucia, pues a sus otros hijos les dio víveres en abundancia, les consiguió muchas esposas y los dispersó por todo el territorio de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas. Bueno, la lectura hoy estuvo un poquito larga, pero estábamos retomando los últimos años de Salomón. Aprendimos acerca de sus proverbios, de sus cantos, pero ahora en sus últimos años empezamos viendo ya una de las etapas finales de Salomón, donde Dios le hace saber cómo por causa de su desobediencia al haber dado su corazón a las mujeres y especialmente a aquellas mujeres extranjeras, su reinado sería usurpado, no del todo, pues por amor a David le dejaría una tribu para que perdurara la dinastía de David. Entonces, cuando cierto día el profeta Ahías le hace saber a uno de los funcionarios de Salomón que se le entregaría 10 tribus para reinar, y si recordamos, ese nombre era Jeroboam, de quien estábamos hablando, uno de los rebeldes en aquel entonces que estaba en contra de Salomón y de David. Entonces, cuando muere Salomón, su hijo Roboam le sucedió en el trono, decide no escuchar el consejo de los ancianos y al contrario escucha el consejo de los jóvenes, y esto genera que Israel le dé la espalda, y esto como obra de Dios, entonces nombran a Jeroboam rey de Israel, exceptuando de la tribu de Judá, que fue la única que permaneció firme en la dinastía de David.
Pero vemos que Jeroboam no siguió el consejo del Señor y al contrario de esto hizo que el pueblo rindiera culto a ídolos, designando sacerdotes que no pertenecían precisamente a la línea sacerdotal de Leví, entre muchas otras. Entonces, aunque Dios envió un profeta para advertirle acerca de su pecado, este no se arrepintió de su pecado y como consecuencia su dinastía fue eliminada de la tierra. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que Jeroboam por querer agradar a Israel, Salomón por querer agradar a sus esposas, no les importó desobedecer a Dios y conocemos su consecuencia. En Jeroboam fue exterminada su dinastía y en Salomón fue usurpada casi todas las tribus de Israel. Entonces, esto nos está enseñando que más allá de obedecer al hombre, más allá de escuchar el consejo de hombres que no son sabios, de personas que nos van a separar de Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios por encima de todas las cosas. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por enseñarnos acerca de tu amor y de tu misericordia. Y en este día te queremos pedir que nos ayudes a ser sensibles a tu voz y que la voz que escuchemos sea la tuya. Que no seamos también como aquel profeta que no decidió escuchar tu voz, aunque vinieran más hombres en nombre tuyo, Señor, y que al final fue muerte, Señor, lo que le sucedió a este profeta. Ayúdanos para mantenernos firmes a tus mandatos, ayúdanos a mantenernos firmes a tus decretos y a tus palabras, y que aún por encima de lo que el hombre diga, Señor, nuestro corazón esté anclado a ti. Y que todo lo que hagamos te honre y te glorifique solo a ti, porque no hay nadie que merezca ser más alabado, glorificado y exaltado que tú. Te damos gracias, amado Señor. Amén. Y bueno, así terminamos este día de la Biblia en un año de forma cronológica, retomando una vez más la historia de Israel. Y mañana seguiremos entonces en un nuevo episodio. Dios te bendiga.